Buenos días, chicos. Os traigo otra vez un cuento de Rodari. Ya sabéis, estos que tienen varios finales diferentes, en concreto tres. Se llama Pinocho el Astuto. Está muy chulo también, ya veréis que os va a gustar. Al final del documento dejo unas preguntas y por supuesto una de ellas es que deis vuestra opinión acerca de los tres finales, cuál es el que os gusta más, por qué nos gustan tanto los otros dos. Eso sí, siempre con motivos, acordaos, decir el por qué. Esta vez no incluyo todavía los finales del autor, prefiero incluirlos el viernes para que comparéis con vuestra respuesta. Y también una de las preguntas es la de inventar un cuarto final. Eso sí, por favor, intentad ser originales. Tampoco hagáis inventar un final que no tenga más que mucho sentido, que no tenga mucho interés por parte del que lo está leyendo. Además, voy a incluir, esta actividad es la que entregaréis esta semana, tendréis que mandarme una foto, pero además voy a incluir una opción para los que queráis y podáis, que es grabarlo en audio. Grabar el audio y lo adjuntáis también en la tarea. Así, no solo yo lo puedo escuchar, sino que cuando tenga los de varios alumnos, haré una carpeta en mi Drive y la compartiré en un apartado que crearé. Finales de este cuento de Pinocho el Astuto creado por los niños de cuarto. Y así, cuando le deis al clic, podréis escuchar los finales de vuestros compañeros. Podréis ir a una carpeta en la que veáis final de Pepito, final de Fulanito. Le daréis y escucharéis de la propia voz de su autor, que es de lo que también se trata esto, ese final. Así que esforzaos, porque os van a escuchar los demás. Bueno, voy a leerlo y ya veréis cómo mola este cuento. Pinocho el Astuto. Había una vez Pinocho, pero no el del libro de Pinocho, otro. También era de madera, pero no era lo mismo. No lo había hecho Gepetto, se hizo él solo. También él decía mentiras, como el famoso muñeco, y cada vez que las decía se le alargaba la nariz a ojos vista. Pero era otro Pinocho. Tanto es así que cuanto la nariz le crecía, en vez de asustarse, llorar, pedir ayuda al hada, etc., tomaba un cuchillo, sierra y se cortaba un buen trozo de nariz. Era de madera, ¿no? Así que no podía sentir dolor. Y como decía muchas mentiras y aún más, en poco tiempo se encontró con la casa llena de pedazos de madera. ¡Qué bien!, dijo. Con toda esta madera vieja me hago muebles, me los hago y ahorro el gasto del carpintero. Hábil, desde luego, lo era. Trabajando se hizo una cama, la mesa, el armario, las sillas, los estantes para los libros, un banco. Cuando estaba haciendo un soporte para colocar encima de la televisión, se quedó sin madera. Ya sé, dijo. Tengo que decir una mentira. Corrió afuera y buscó a su hombre. Venía trotando por la acera, un hombrecillo del campo, de esos que siempre llegan con retraso a tomar el tren. Buenos días. ¿Sabe que tiene usted mucha suerte? ¿Yo? ¿Por qué? ¡Todavía no se ha enterado! Ha ganado 100 millones a la lotería. Lo han dicho en la radio hace 5 minutos. No es posible. ¿Cómo que no es posible? Perdone, ¿usted cómo se llama? Roberto Bislunghi. ¿Lo ve? La radio ha dado su nombre. Roberto Bislunghi. ¿Y en qué trabaja? Vendo embutidos, cuadernos y lámparas en San Giorgio de Arriba. Entonces no cabe duda. Es usted el ganador. 100 millones. Le felicito efusivamente. Gracias. El señor Bislunghi no sabía si creérselo o no creérselo, pero estaba emocionadísimo y tuvo que entrar a un bar a beber un vaso de agua. Solo después de haber bebido se acordó de que nunca había comprado billetes de lotería, así que tenía que tratarse de una equivocación. Pero ya Pinocho había vuelto a casa contento. La mentira le había alargado la nariz y en la medida justa para hacer la última pata del soporte. Cerró, clavó, cepilló y terminado. Un soporte así, de comprarlo y pagarlo, habría costado sus buenas 20.000 liras. Un buen ahorro. Recuerdo que el autor es italiano, por lo tanto, no habla, ni siquiera existían los euros, existían las liras, igual que en España existían antes las pesetas. Sigo. Cuando terminó de arreglar la casa, decidió dedicarse al comercio. Venderé madera y me haré rico. Y en efecto, era tan rápido para decir mentiras que en poco tiempo era dueño de un gran almacén con 100 obreros trabajando y 12 contables haciendo las cuentas. Se compró 4 automóviles y 2 autovías. Las autovías no le servían para ir de paseo, sino para transportar la madera. La enviaba incluso al extranjero, a Francia y a Burlandia.
Y mentira va, mentira viene, la nariz no se cansaba de crecer. Pinocho cada vez se hacía más rico. En su almacén ya trabajaban 3.500 obreros y 420 contables haciendo las cuentas. Pero a fuerza de decir mentiras se le agotaba la fantasía. Para encontrar una nueva tenía que irse por ahí y escuchar las mentiras de los demás y copiarlas, las de los grandes y la de los chicos. Pero eran mentiras de poca monta y solo hacían crecer la nariz unos cuantos centímetros cada vez. Entonces, Pinocho se decidió a contratar a un sugeridor por un tanto al mes. El sugeridor pasaba 8 horas al día en su oficina pensando mentiras y escribiéndolas en hojas que luego entregaba al jefe. Diga usted que ha construido la cúpula de San Pedro. Diga que la ciudad de Forlimpopoli tiene ruedas y puede pasearse por el campo. Diga que se ha ido al Polo Norte, ha hecho un agujero y ha salido en el Polo Sur. El sugeridor ganaba bastante dinero, pero por la noche, a fuerza de inventar mentiras, le daba dolor de cabeza. Diga que el Monte Blanco es su tío, que los elefantes no duermen ni tumbados ni de pie, sino apoyados sobre la trompa, que el río Po está cansado de lanzarse al Adriático y quiere arrojarse al Océano Índico. Pinocho, ahora que era rico y súper rico, ya no se cerraba solo la nariz, se lo hacían 2 obreros especializados, con guantes blancos y una sierra de oro. El patrón pagaba 2 veces a estos obreros, una por el trabajo que hacían y otra para que no dijeran nada. De vez en cuando la jornada había sido especialmente fructífera, también los invitaba a un vaso de agua mineral. Primer final. Pinocho cada día enriquecía más. Pero no creáis que era avaro. Por ejemplo, al sugeridor le hacía algunos regalitos. Una pastilla de menta, una barrita de regaliz, un sello del Senegal. En el pueblo se sentían muy orgullosos de él. Querían hacerle alcalde a toda costa, pero Pinocho no aceptó, porque no le apetecía asumir una responsabilidad tan grande. Pero puede usted hacer mucho por el pueblo, le decían. Lo haré lo mismo. Regalaré un hospicio a condición de que lleve mi nombre. Regalaré un banquito para los jardines públicos, para que puedan sentarse los trabajadores viejos cuando están cansados. ¡Viva Pinocho! ¡Viva Pinocho! Estaban tan contentos que decidieron hacerle un monumento, y se lo hicieron, de mármol, en la Plaza Mayor. Representaba a un Pinocho de 3 metros de alto dando una moneda a un huerfanito de 95 centímetros de altura. La banda tocaba, incluso hubo fuegos artificiales. Fue una fiesta memorable. Segundo final. Pinocho se enriquecía más cada día, y cuanto más se enriquecía, más avaro se hacía. El sugeridor, que se cansaba inventando nuevas mentiras, hacía algún tiempo que le pedía un aumento de sueldo, pero él siempre encontraba una excusa para negárselo. Usted enseguida habla de aumentos, claro, pero ayer me he inventado una mentira de cuarta. La nariz solo se me ha alargado 12 milímetros, y 12 milímetros de madera no dan ni para un escarbadientes. Tengo familia, decía el sugeridor. Ha subido el precio de las papas. Pero ha bajado el precio de los bollos. ¿Por qué no compra bollos en vez de papas? La cosa terminó en que el sugeridor empezó a odiar a su patrón, y con el odio nació en él un deseo de venganza. Vas a saber quién soy yo, farfullaba entre dientes mientras garabateaba de mala gana las cuartillas cotidianas. Y así fue como, casi sin darse cuenta, escribió en una de esas hojas: el autor de las aventuras de Pinocho es Carlo Collodi. La cuartilla, terminó entre las de las mentiras. Ahora veréis dónde va todo esto. Pinocho, que en su vida había leído un libro, pensó que era una mentira más y la registró en la cabeza para soltársela al primero que llegara. Así fue como por primera vez en su vida, y por pura ignorancia, dijo la verdad. Y nada más decirla, toda la leña producida por sus mentiras se convirtió en polvo y serrín, y todas sus riquezas se volatilizaron como si se las hubiera llevado el viento, y Pinocho se encontró pobre en su vieja casa, sin muebles, sin ni siquiera un pañuelo para enjugarse las lágrimas. Carlo Collodi, es el autor italiano de Pinocho, del auténtico Pinocho, no de este, que es de Rodari. Bueno, sigo con el tercer final.
Pinocho se enriquecía más cada día y sin duda se habría convertido en el hombre más rico del mundo si no hubiera sido porque cayó por allí un hombrecillo que se las sabía todas. No solo eso, se las sabía todas y sabía que todas las riquezas de Pinocho se habrían desvanecido como el humo el día en que se viera obligado a decir la verdad. Señor Pinocho, esto y lo otro. Ponga cuidado en no decir nunca la más mínima verdad, ni por equivocación. Si no, se acabó lo que se da, ¿comprendido? Bien, bien, a propósito, ¿es suyo aquel chalet? No, dijo Pinocho de mala gana para evitar decir la verdad. Estupendo, entonces me lo quedo yo. Con este sistema, el hombrecillo se quedó los automóviles, las autovías, el televisor, la sierra de oro. Pinocho estaba cada vez más rabioso, pero antes se habría dejado cortar la lengua que decir la verdad. A propósito, dijo por último el hombrecillo, ¿es suya la nariz? Pinocho estalló. ¡Claro que es mía! Y usted no podrá quitármela, la nariz es mía, y hay de la que la toque. Eso es verdad, sonrió el hombrecito. Y en ese momento toda la madera de Pinocho se convirtió en serrín, sus riquezas se transformaron en polvo, llegó un vendaval, se llevó todo, incluso al hombrecillo misterioso, y Pinocho se quedó solo y pobre, sin ni siquiera un caramelo para la tos que llevarse a la boca. Bueno, aquí están los 3 finales de Rodari, y deciros que al final he incluido estas preguntitas para que hagamos sobre el texto. La primera es, ¿quién creó a Pinocho? Fácil, es una pregunta directa, tenéis que buscar. Segunda, ¿qué hacía Pinocho cuando la nariz le crecía? Igual, es buscar en el texto. Tercera, ¿para qué contrató a un sugeridor Pinocho? Cuarto, explica al final qué te ha gustado más y cuál es menos. No olvides dar los motivos, esto es muy importante porque a veces me ponéis, pues me ha gustado más el segundo, pero no me explicáis el por qué. Y hay que explicar con motivos, seas cuáles sean, da igual, cuál te ha gustado más y cuál menos. ¿De acuerdo? Si lo deseas, quinta, inventa otro final, intenta que sea sorprendente. Con esto sí que he de decir que cuanto más sorprendente sea, la gente va a desear leerlo. Hay que intentar que las personas quieran leer lo que has escrito, ya sea muy largo o muy corto. Sí os pido que os esforcéis en esta pregunta, ya que no pido tanto, y bueno, esta es justo la que recojo para corregir y evaluar esta semana. La sexta es opcional porque no sé los medios técnicos que tenéis, aunque con un móvil podéis descargar una aplicación que grabe la voz. Hay una, creo, en Android que se llama grabadora de voz. Y con ella misma simplemente tendríais que leer vuestro final, asegurándoos de que estáis cerca del móvil y de que se os escucha bien, luego comprobáis la grabación, y leerlo bien. Si tenéis que hacer varias pruebas, varias grabaciones, esto a veces pasa, pues las hacéis para que os salga muy bien. Y después también la adjuntáis en Google Classroom o me la enviáis por correo. De esta forma crearé una carpetita en mi Drive con los finales leídos por todos sus autores, y así todos podremos escuchar los finales de los demás. Si me llegan 50, pondré 50. ¿De acuerdo? Es opcional porque no sé los medios que tenéis ni el tiempo, pero la verdad es que es una actividad que puede ser muy chula y además así compartimos con los demás lo que estamos haciendo, que realmente es de lo que se trata. Rodari no escribió este cuento para quedárselo en su casa en una estantería. Lo escribió para contárselo a los niños, se lo contaba en la radio, en un programa de radio, y para que todo el mundo lo pudiese leer y para que yo ahora os lo haya contado a vosotros muchos años después. Es decir, un escritor escribe para que la gente le lea, si no, no tiene sentido. Así que os animo a que por favor me mandéis vuestros cuentos en audio, ¿de acuerdo? Esforzaos muchísimo para que así sean mejores y la gente tenga ganas de escucharlos y os lo vais a pasar muy bien escuchando a los demás, ya veréis. Bueno, pues un besito y un abrazo muy fuerte para todos. Espero que os guste este cuento y las actividades que he preparado para vosotros. ¡Hasta luego!